Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este jueves 2 de febrero de 2023. Los que están allá en México, disfruten los tamales. Los que están acá en Texas o en cualquier parte de donde está haciendo mucho frío, acá más al norte, pues cuídense del frío. Hemos estado aquí encerraditos en casa, pero bendecidos por Dios porque seguimos en nuestra serie de devocionales La Oración. Hoy es el día 33, ya nos estamos acercando al final de esta serie donde hemos estado reflexionando en la palabra de Dios con el tema de la oración. Esta semana estuvimos contestando la pregunta ¿dónde y cuándo orar? Dijimos que orar cada mañana, dijimos que orar en las noches y después dijimos que orar todo el día, meditando en la palabra de Dios. Y bueno, ahora vamos a entrar a 3 devocionales para terminar esta semana en la que vamos a preguntarnos acerca de 3 cuestiones que se relacionan entre sí, que tienen que ver con la oración en el Espíritu. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? La palabra de Dios dice 3 ocasiones orar en el Espíritu, en la carta a los Corintios, en la carta a los Efesios y en la epístola de Judas. Vamos a estar leyendo varios pasajes que tienen que ver con eso, con orar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Y entenderlo, practicarlo y también me gustaría que tratemos de eliminar algunos falsos conceptos que de pronto tristemente se meten en nuestra doctrina, en nuestra fe cristiana, que no son bíblicos, que no son parte de lo que Dios quiere que hagamos, y quisiera yo que reflexionemos en eso para que no seamos engañados y para que practiquemos la oración cristiana, bíblica, como Dios quiere y no con influencias de otras maneras de pensar que no son de Dios. Así es que vamos a hablar acerca de eso el día de hoy, no sin antes ir a la palabra de Dios en oración. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque nos hablas día con día. Permítenos entender un poco más de lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Te pedimos tu palabra, Dios. Háblanos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de orar en el Espíritu. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? Vamos al texto de Judas 19 al 23. Dice así la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Cómo se reconoce a alguien que no tiene el Espíritu, mis queridos hermanos? Por sus frutos. Causan divisiones, sensuales, les importa solamente lo físico, lo material, los que aman el dinero, los que aman la apariencia física, los que causan divisiones, los que pues, se la pasan aventando chismes. Eso es no ser espiritual. Y es muy importante que entendamos eso porque eso es lo que habla la Biblia. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo se sabe que alguien tiene el Espíritu o que alguien vive en el Espíritu? Bueno, es alguien que tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. De pronto hay ideas que reducen al Espíritu de Dios a un estimulador de emociones. ¿Cómo se sabe que tiene el Espíritu? Porque levanta las manos, porque grita mucho, porque dice muchas palabras, porque llora. Y no me malentiendan, qué bueno que levantemos las manos en adoración a Dios, qué bueno que nos emocionemos en adoración a Dios, pero no confundamos eso con la obra del Espíritu, mis queridos hermanos, porque la obra del Espíritu lo dice la Biblia, es muy claro. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Nos levanta las manos? ¿Nos hace llorar? No, qué bueno que hagamos eso en adoración a Dios. No estoy diciendo que eso está mal. Estoy diciendo que la obra del Espíritu es mucho más que eso. La obra del Espíritu lo dice la palabra, es transformarnos, convencernos de pecado, darnos poder para predicar el Evangelio y transforma en nosotros. ¿Cómo se nota que está el Espíritu? Por su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay gente que se emociona mucho, levanta las manos, llora, habla en lenguas, pero trata mal a su esposa, a su esposo, pero es tramposo en sus negocios, pero es deshonesto, no tiene amor, no tiene paz. Eso no es una vida espiritual. Y aquí lo dice Judas. Estos que causan divisiones, los sensuales, no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí es donde nos dice esta frase que se va a repetir 3 veces en la Biblia, orando en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Lo explica después. Conservaos en el amor de Dios, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nos explica qué significa eso de orar en el Espíritu. Uno que ora en el Espíritu es uno que tiene amor para con otros, misericordia para con otros, tiene fe en Cristo Jesús y predica la palabra. Tiene que ver con los frutos, mis queridos hermanos.
Esta frase, orar en el Espíritu, para explicar qué significa orar en el Espíritu y cómo podemos orar en el Espíritu, entendamos qué significa eso de en el Espíritu. Tiene que ver con la ayuda de, por medio de, con la ayuda de, en la esfera de, en conexión con el Espíritu Santo de Dios. Así que orar en el Espíritu tiene que ser entendido como orar en el poder del Espíritu Santo, con su dirección y según su voluntad. No tiene que ver con la posición del cuerpo, si levantas o no levantas las manos. No tiene que ver con la emoción, porque hay quienes dicen que, mira, está orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque está muy emocionado y porque grita mucho. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que está mal levantar las manos. Si levantamos las manos al orar, la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, levanta manos santas. Y yo creo que es bueno utilizar nuestro cuerpo incluso para adorar a Dios y para recordarnos. Nos ponemos de rodillas, recordándonos nuestra sumisión a Dios, levantamos nuestras manos en una demostración de que todo nuestro ser está rendido ante Dios y está buscando la voluntad de Dios. Pero no confundamos, mis queridos hermanos, porque no es esa la prueba del Espíritu. Eso puede ser algo bueno si lo decidimos hacer, pero no significa que una persona muy seria, muy callada, no está orando en el Espíritu o no tiene el Espíritu. Ni significa que una persona que se mueve y levanta mucho las manos es prueba de que está en el Espíritu. No, esa no es la prueba. No estoy diciendo que está mal, pero esa no es la prueba de orar en el Espíritu. De hecho, a mí me gustaría que por ejemplo, en las iglesias de las que yo soy parte, siempre como líder de alabanza, como líder, como pastor, siempre me gusta impulsar a la gente a que demostremos nuestra alabanza a Dios, nuestra presencia en el servicio de adoración con nuestro cuerpo y que levantemos nuestras manos y sí, que nos emocionemos. No estoy diciendo que está mal emocionarse. Estoy diciendo que esa no es la prueba de que el Espíritu está en nosotros. El Espíritu de Dios no es un estimulador de emociones, es un transformador de lo más profundo de nuestro ser, es fuego. Así que, mis queridos hermanos, seamos muy inteligentes, seamos muy bíblicos. Yo estoy diciéndoles no otra cosa, sino lo que dice la palabra de Dios. En resumen, ¿qué es orar en el Espíritu? Número uno es orar a través del Espíritu Santo, es reconocer nuestra incapacidad. No sabemos qué orar, no somos dignos de acercarnos a Dios. La palabra de Dios dice que nadie puede venir a Dios, nadie puede orar, nadie puede ver a Dios cara a cara porque caería muerto. Sin embargo, en Cristo Jesús podemos. Porque Cristo Jesús revela la gloria de Dios, porque Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible y porque Cristo Jesús fue el hombre perfecto que murió por nosotros y cuya sangre nos limpia, y cuando creemos en Él, a través de Él, podemos llegar a Dios, podemos ver a Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos dice qué decir, es el que nos santifica, el que nos convence de pecado. Así es que orar en el Espíritu es saber eso, que oramos gracias a la obra del Espíritu Santo, es la conexión con Dios, es Dios y nos conecta con Dios. Y déjenme ahora, mis queridos hermanos, para terminar estas tres enseñanzas, orar en el Espíritu es orar a través del Espíritu. Número 2 es orar como una experiencia profunda. Orar en el Espíritu es de verdad experimentar la presencia de Dios. Hay veces que nuestras oraciones se convierten en repeticiones. Alimentos recibidos, gracias, en nombre de Jesús, amén. Esas oraciones, eso fue un rezo, fue una vana repetición. Oramos a veces por costumbre, a veces oramos simplemente porque hay que orar, ni siquiera estamos hablando con Dios. Triste que a veces también nos pasa en nuestras relaciones. Decimos te amo a nuestro esposo, a nuestra esposa nomás, como sí, te amo. Sin de verdad poner nuestro corazón en ello. Orar en el Espíritu tiene que ver con tener una experiencia profunda con Dios. Dice, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Respondiendo a la pregunta de la mujer, ¿dónde tenemos que orar? ¿En el templo o en el monte? Y Dios le dice, no, a Dios no se le tiene que adorar en un lugar en específico, a Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Nos habla de eso, de una experiencia verdadera con Dios. Mi hermano, no ores nomás porque sí. No ores con vanas repeticiones, no ores por costumbre, no ores nomás diciendo palabras sin pensar. Es triste, pero muy a menudo lo hacemos. Cada vez que ores, ora en el Espíritu. ¿Cómo es eso? Una experiencia verdadera, una experiencia profunda
de amor a Dios, de adoración a Dios. A veces oramos solo porque nos hace falta algo. Señor, quítame la enfermedad. Señor, que haya lugar en el estacionamiento. Señor, que me paguen pronto. No oramos para estar con Dios, oramos porque queremos algo, oramos por costumbre, oramos sin pensar lo que estamos diciendo. Eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es tener una experiencia profunda. Pero no es solo emociones, mis queridos hermanos. Entonces, déjenme pensar esto como dos extremos de la balanza que hay que mantener en equilibrio. Número uno, oramos como una experiencia personal, todo nuestro ser verdadero, pero oramos según la palabra de Dios. Orar en el Espíritu es orar según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios, es el que nos revela quién es Dios. Así es que orar en el Espíritu también es orar con inteligencia. Orar entendiendo quién es Dios, entendiendo su palabra, no solo con emociones. Y esto hay que mantenerlo en balance, porque mira, si oramos solamente buscando una experiencia sensacionalista, sin entender lo que Dios quiere de nosotros, sin entender su palabra, sin conocerlo a Él, eso nos lleva a superstición. Superstición, el ídolo de las emociones y de los sentimientos, y buscamos solamente experiencias sensacionalistas que alimenten nuestras sensaciones. No, mis queridos hermanos, sí buscamos una experiencia verdadera con Dios, pero inteligente, según su palabra, según lo que ha Él revelado, porque orar en el Espíritu es orar así, porque el Espíritu inspira la palabra de Dios y nos da un mensaje inteligible. Pero las dos tienen que ir acompañadas, porque si oro solamente con mi inteligencia, eso se convierte en puro intelectualismo. Y si oro solamente con mis experiencias, entonces eso se convierte solamente en superstición. Tenemos que orar en el Espíritu, significa en una experiencia real con Dios, pero bañada, cubierta, encaminada por su palabra, que la entendemos a través de nuestro intelecto, y eso es orar en el Espíritu. Orar a través del Espíritu, orar como una experiencia profunda y orar según la palabra de Dios. Seguiremos hablando de esto el día de mañana, no se lo pierdan porque va a haber una enseñanza muy importante. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Señor, porque podamos tener una experiencia real contigo, Señor. Queremos que así sea cada oración. Orar en el Espíritu, Señor, derramando nuestro ser delante de ti, Señor, buscando una intensa relación contigo, pero basada en tu palabra, no en nuestras emociones, no en nuestros deseos, no en nuestro éxtasis sensorial, en tu palabra, Señor. Permítenos entender quién eres tú, qué quieres de nosotros. En el santo nombre de Jesús oramos esto. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.